Ok, este problema habla sobre un sistema de modulación de amplitud de pulsos PAM. No lo hemos visto, pero igual ahorita eso no es muy relevante. De 4 niveles, ya les voy a explicar cómo funciona, donde el transmisor dice que puede enviar 4 niveles de tensión o lo que se llaman 4 símbolos pues, eléctricos, ¿verdad? -3, -1, +1 y +3. Eso al final de cuentas significa lo siguiente, que es un sistema en el cual un transmisor para identificar la comunicación envía 4 niveles. Así como está, serían 1, 2, 3, 4, donde dice que son -3A, ese es el valor que -3A, -1A, +1A y +3A. Un sistema totalmente simétrico. Esos son los niveles que envía. Luego dice, ¿dónde A es un valor positivo? Bueno, eso es simplemente para no entrar en conflicto. Cada uno de los 4 símbolos representados por un nivel tiene un par de bits asignados. Eso típicamente lo que significa o lo que va a significar es que en una asignación muy básica esto va a corresponder a un par de bits 00, 01, 10 y 11, por ejemplo. Entonces cuando me llega el +1, me llega un 10. Me llega un -3, significa un 00, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que implica. En ese caso, entonces, seguimos leyendo. Dice los símbolos se llaman S-3, -1, +1, todo ahí en inglés, -3, -1, +1, +3. Y dice que se transmiten sobre un canal sin distorsión, eso para quitar ese efecto, con ruido gaussiano aditivo, o sea, es ruido en forma gaussiana. Dice que los umbrales de decisión, o sea, a partir de dónde se determina si es uno u otro símbolo, son -2A, o sea, aquí hay un umbral de decisión, 0, aquí hay otro umbral de decisión, y +2. Por lo tanto, si un símbolo es mayor a +2, ya se reconoce como un 3A, o sea, un 1,1. Si el símbolo es menor a +2, ya se considera un 1A. Si es mayor que 0, igual es 1A, que corresponde a un 1,0, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está mostrado pues de otra manera. Ya voy a explicar esa figura. Porque dice que se muestran también las funciones de densidad de probabilidad para cada nivel lógico. Ok, dice, bueno, voy a explicar la figura. Entonces, como me dicen que hay un ruido gaussiano, entonces el voltaje alrededor es absolutamente gaussiano. El voltaje alrededor o la tensión alrededor de quién? De cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, de 3A hay una mayor probabilidad acá, pero hay una distribución gaussiana alrededor. Cuando yo envío un 3, hay una gran probabilidad acá, pero algunos caen fuera de eso. Con un 1 caen fuera de eso, con un +1 caen acá y con un +3 la mayor probabilidad es acá, pero con caída acá. Y aquí están representados también los umbrales. Por lo tanto, digamos que yo envío un -3. Envío un -3. Si cae con un valor menor a -2, se reconoce bien. Si no, va a ser un error. Por ejemplo, cuando caiga aquí en esta zona sombreada de acá, que estoy marcando en este momento, va a corresponder a un error. Entonces, esa área que está ahí, ¿qué es lo que me representa? Me representa la probabilidad de error, de un -3. Y así con cada uno de los símbolos, ¿verdad? Nada más que, por ejemplo, qué sé yo, veamos aquí. Por ejemplo, ¿qué pasa con un símbolo como el de +1? Aquí el símbolo de +1, entonces, ¿el dónde va a ser un error? ¿Dónde va a ser un error el de +1?
va a ser un error si yo lo envío y es menor que 0 o mayor que 2A. Entonces, su probabilidad de error está dada por esta área. Eso es una probabilidad de error más esta área. Porque no se está especificando de que el error que se confunda con uno en específico, simplemente que sea un error. Entonces, esta probabilidad de error, veamos 1 más la probabilidad de error 2, es lo que me va a dar la probabilidad de error del más 1, por decir algo. Ok, eso es para entender un poquito la gráfica. Volviendo a la descripción, se dice que si para menos 3 la probabilidad de que la función sea menor a menos 2a es 0.98, vamos a entender eso adecuadamente, dice que si para s menos 3, o sea, este que está aquí, ¿verdad? Vamos a analizar este. La probabilidad de que la función sea menor a menos 2a, menor a menos 2a, o sea, me está hablando de, vamos a marcarlo bien, menor a menos 2a, o sea, un valor que va desde aquí hasta aquí, toda esta área está acá. Entonces, toda esa área, que es un área grande, que está ahí, me dice que si la probabilidad de que sea menor a menos 2a es de 0.98, y dicen, bueno, note simetría, calcule. Y vamos a ver lo que se está pidiendo calcular. Obviamente, si llegamos a este punto, como el área bajo la curva de una distribución de este tipo tiene que ser igual a 1, esto va a ser igual a ¿cuánto? A 0.02. Eso es lo que vamos a tener ahí. Entonces veamos lo que se pregunta aquí. El primer ítem lo que dice es calcule la probabilidad de error de S plus 3. ¿Ok? La probabilidad de error de S plus 3, ¿cuál va a ser? Sí, es esta colita de acá, ¿verdad? Esta cola es la probabilidad de error de S plus 3. Y por la simetría, de eso tiene que valer también 0.02. Por lo tanto, esta probabilidad de error de plus 3 es igual a 0.02. Muy sencillo. Con una correcta interpretación de la gráfica. En el punto B me preguntan por la probabilidad de error de S minus 1. Devolvámonos acá. S minus 1 es este que está aquí. Voy a borrar un rayado ahí. Y entonces tenemos que S menos 1, ¿cuál va a ser su probabilidad de error? S menos 1 va a ser la suma de esta área, más esta otra área. Está ahí. Y sabemos que cada una de ellas vale 0.02 y 0.02. Entonces, estamos hablando ahí, perdón, de que la probabilidad de error de menos 1 va a ser igual a 0.02 más 0.02, o sea, 0.04. Esa es la probabilidad de error de S menos 1. Veamos el punto C. Me dicen, la probabilidad de error del sistema. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que todo el sistema tenga tenga errores? ¿Cuál es la probabilidad de error? Pero adicionalmente me dicen o me dan información donde en el enunciado, eso está en el enunciado que no aparece ahí, que la probabilidad de menos 3, o sea, de que un símbolo menos 3 aparezca es de 0.3. La probabilidad de que un símbolo menos 1 aparezca es de 0.2.
la probabilidad de un símbolo más 1 aparezca es de 0.2 y la probabilidad de que un símbolo más 3 aparezca es de 0.3. Ok, entonces, ¿cuánto tendríamos ahí? Bueno, si nos devolvemos a la figura, nos damos cuenta que la probabilidad de error de S-3 es simplemente una cola, 0.02, igual de S-3, de S más 3, 0.02. La de menos 1 y más 1 son 0.04. Entonces, en ese caso, cualidad total del sistema, bueno, es la ponderación de los errores, probabilidades de errores por la probabilidad de ocurrencia de los bits. O sea, la probabilidad del sistema, en ese caso, termina siendo la probabilidad de error de menos 3, que es 0.02, por la probabilidad de ocurrencia de menos 3, que es 0.3, más la probabilidad de error de menos 1, que es 0.04, por la probabilidad de ocurrencia del símbolo, que es 0.2. La otra es exactamente igual, la probabilidad 0.04 por 0.2, y la otra también es igual, tiene simetría ahí también en eso. Entonces, la probabilidad de error 0.02 por la probabilidad de ocurrencia 0.3. Entonces, cuando yo hago eso, la probabilidad total, o la probabilidad de error total, digamos, de todo el sistema, termina siendo 0.028. Entiéndase eso, que es una probabilidad total de error de 2.8%. ¿Ok? Y por último, se pregunta en el punto D por el ver. Ver quiere decir bit error rate. ¿Cuál es la tasa de errores de, verdad? Ya se había dicho previamente que hay 2 bits por símbolo. Entonces podemos decir que en el momento en que un símbolo presenta un error, 2 bits tienen error. Porque no podemos decir en cuál de los dos, ¿verdad? Si un símbolo quedó mal, simplemente decimos los bits no son confiables, entonces son errores. Entonces, por cada símbolo hay 2 bits con error que se me están dañando. Por lo tanto, por cada error de símbolo tengo 2 errores de bits. Eso quiere decir que entonces la tasa de errores de bits es el doble de la tasa de errores de símbolo. Por cada símbolo se me dañan 2 bits. Entonces, siendo la anterior 0.028, ahorita estaríamos hablando de 0.56. Entonces, bueno, el PER oficialmente sería el ver sería igual a un 5.6%, que es la tasa de errores de bits. Y con eso se resuelve el problema.